mi nombre es Brenda Cadena y en este video vamos a hablar sobre el método Dual Simplex. Primeramente, para comenzar, tenemos que saber la diferencia entre el método Simplex normal y el método Dual Simplex. Bueno, el primero, lo que quiere es llegar a lo que es la optimalidad, pero preservando la factibilidad. En cambio, el método Dual Simplex lo que quiere es llegar a la factibilidad, pero preservando la optimalidad. Ok, si eso todavía no queda claro, no se preocupen. Realizaremos un ejercicio que esto pues va a aclarar todas las dudas conforme a lo que es óptimo y factible. El método Dual Simplex sigue una serie de pasos, que son 6 pasos. El primero es multiplicar por -1 todas las restricciones que tengan desigualdades mayor o igual. Si existe una restricción con signo igual, hacer los cambios necesarios. 2. Transformar el modelo a su forma estándar. 3. Elaborar tabla inicial. 4. Aplicar condiciones duales de factibilidad y optimalidad. 5. Aplicar las operaciones de Gauss-Jordan. Y por último la 6, que es la condición de parada, y esta nos dice que si todos los números del lado derecho son positivos, entonces ahí se detiene. Si no, se vuelve a repetir el paso 4 y 5. Para continuar, resolveremos el siguiente ejercicio. Entonces, minimizar z igual a 3x1 más 2x2, sujeto a las siguientes restricciones, que son 3x1 más x2 mayor o igual a 3. 4x1 más 3x2 mayor o igual a 6. x1 más x2 menor o igual a 3 y x1, x2 tiene que ser mayor o igual a 0. Esto quiere decir pues que esté del lado positivo. Entonces, lo que tenemos que hacer es seguir los pasos antes mencionados. Entonces, empezamos con el 1. El 1 nos decía que teníamos que multiplicar por -1 aquellas restricciones que fueran mayor o igual. Entonces, como podemos ver, en este caso existen dos restricciones que cumplen con la condición del punto 1. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a multiplicarlas por -1. -1 y -1. Entonces tenemos que es -1 por 3 sería -3x1, -1 por más x2 sería -x2. La igualdad se cambiaría al sentido contrario. Y 3 por -1 sería -3, ¿ok? Ahora la siguiente restricción sería -1 por 4 sería -4x1, -1 por 3 sería -3x2. Se cambiaría el sentido de la igualdad y quedaría -1 por 6 sería -6. La siguiente restricción, como podemos ver, no tiene mayor o igual que algo, entonces pues se queda exactamente igual. Ok, y así tendríamos la restricción, así tendríamos completado el punto número 1. Una vez realizado el paso 1, pasamos al siguiente, que es el paso número 2. Este nos dice que debemos de transformar el modelo a su forma estándar. ¿Cómo le hacemos? Bueno, la ecuación de z la debemos de igualar a 0. Pasamos lo que son los valores que están en el lado derecho, los pasamos al lado izquierdo con el signo contrario. Quedaría entonces z menos 3x1 menos 2x2 es igual a 0. Ahí ya estaría igualada. Ahora pasamos a las restricciones. Sería menos 3x1 menos x2 y le tenemos que agregar la variable de holgura, que es más s1. Es igual a -3. La siguiente es menos 4x1 menos 3x2 más la variable de holgura, que es s2. Es igual a -6. x1 más x2 más la variable de holgura S3 es igual a 3. Y aquí terminaría el paso número 2. Cabe recalcar que se agregó puras variables de holgura, ya que todas las restricciones las cambiamos a que fueran menor o igual.
vez que hayamos transformado a su forma estándar el ejercicio, pasamos al tercer paso, que es elaborar la tabla inicial. Ok, para elaborar la tabla inicial tenemos que hacer como un cuadro así. En ese vamos a poner lo que son las variables básicas, que va a ser Z, va a ser S1, S2, o sea, las variables de holgura. Después aquí van a estar las variables básicas y las variables no básicas, o sea, en general van a estar todas las variables, que va a ser X1, X2, S1, S2, S3, así como la solución. Ahora lo que tenemos que hacer es poner estos datos aquí en los cuadros. Entonces, la ecuación de Z dice que tiene 3 menos 3, X1, dice que tiene menos 2, X2, y no tiene ninguna variable de holgura. Y la solución es 0. Ok. La siguiente ecuación dice que es menos 3, X1, menos 1, X2, tiene una variable de holgura que es S1 y S2 no tiene, S3 tampoco. La solución dice que es menos 3. Y luego tenemos la siguiente ecuación que dice que es menos 4, X1 menos 3, X2, y no tiene S1, pero sí tiene S2 y no tiene S3. Y la solución es menos 6. Después tenemos X1 que sería 1 nomás. Luego tenemos X2 que sería 1 también. No tiene S1, no tiene S2 y sí tiene S3. Y la solución es 3. Ok. así quedaría lo que sería la tabla inicial. La condición de minimización de la que estamos haciendo el problema nos dice que el renglón de Z, para que sea una solución óptima, deben de ser todos los números negativos. Y como podemos darnos cuenta, sí son todos los números negativos. Entonces, el problema en sí ya hay una solución óptima. Pero ya si nos vamos a la solución, a la columna de solución, nos damos cuenta que hay negativos. Eso hace que la solución no sea factible, o sea, es óptima porque sí cumple lo de minimización, pero no es factible porque te dan números negativos. Entonces lo que se tiene que hacer es realizar una serie de pasos que vamos a hacer a continuación y lograr que el problema sea óptimo y a la vez factible. Una vez definido de lo que significaba la tabla inicial, vamos a pasar al cuarto paso, que es aplicar las condiciones de factibilidad y de optimalidad. Ok, entonces la primera condición es la de factibilidad y es la variable saliente. Es la variable básica que tiene el valor más negativo. Entonces, nos vamos a pues la tabla inicial y nos vamos a la columna de solución. Ahí nos tenemos que dar cuenta cuál es el valor más negativo, que sería el menos 6 en este caso. Entonces, este renglón va a ser la variable saliente. Bien, ahora vamos con la segunda condición. La segunda condición es la de dual de optimalidad, que es la variable entrante. Esta se determina entre las variables no básicas usando la siguiente fórmula. Es esta fórmula que lo que se refiere es que debemos de dividir el coeficiente de la fila de Z de las variables no básicas entre el coeficiente de la fila de las variables salientes, siempre y cuando el denominador sea menor a 0. Eso quiere decir, aquí que sea menor a 0, eso quiere decir que sea negativo. Entonces, nos vamos a esta tabla. Y como pueden ver, dice que pusimos la fila de Z, pusimos la fila S2 y la razón. Ok, primero la fila de Z, pues aquí está, menos 3, menos 2, 0, 0, 0. Y la fila de S2 es menos 4, menos 3, 0, 0, 0, 1, 0. Ok, la razón va a ser entre las variables no básicas. Las variables no básicas, recuerden que son las que no se encuentran en este lado. En este caso las variables no básicas serían X1 y X2. Entonces, va a ser menos 3 entre menos 4 da 3 cuartos. Menos 2 entre menos 3 da 2 tercios.
Y vamos a agarrar la columna que sea el número más chico positivo, que en este caso sería x2. Y después, ya que determinamos lo que eran ya que determinamos cuáles eran las variables salientes y cuáles eran las entrantes, reconstruimos lo que es la tabla. Ahora vamos a hacer el paso 5, que es aplicar las operaciones de Gauss-Jordan. Bien, esto es lo que se hace simplemente en el método simplex, nomás que voy a dar un como recordatorio, ¿ok? Entonces, tenemos la tabla inicial y ya determinamos las variables, la variable entrante y la variable saliente, que fueron estas. Entonces, al reconstruir la tabla, vamos a poner x2 aquí, así. x2, así. Aquí ponemos todas las variables y aquí todas las variables básicas, ¿ok? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es, vamos a dividir toda la columna pivote, que es la variable saliente, la vamos a dividir entre el elemento pivote, que es el -3. Entonces sería así. Ok, entonces sería -4 entre -3, quedaría 4/3. Entonces ponemos 4/3. Y luego, -3 entre -3 quedaría 1. Luego, 0 entre -3 pues daría 0. Después, 1 entre -3 quedaría -1/3. Y por último, 0 entre -3 quedaría 0. A falta de la solución. -6 entre -3 quedaría 2, positivo. Y así haríamos el primer paso para crear la segunda tabla. Para continuar con la segunda tabla, tenemos que realizar esto. Para obtener la nueva fila, debe ser igual a la fila actual más el producto del coeficiente en la columna, pero con signo contrario, por la nueva fila pivote. Esto quiere decir que tenemos que ver la tabla anterior. Entonces, ¿con cuál vamos a empezar? Vamos a empezar con la fila S3. Entonces, el coeficiente de la columna pivote es este. Lo que queremos lograr es que en donde está el 1 sean puros ceros. Entonces, ¿cómo convertimos eso en 0? Tenemos que poner el coeficiente con el signo contrario. Quedaría así. Entonces es 1, entonces sería -1. Entonces se multiplicaría -1 por 4/3, quedaría -4/3. Y eso lo vamos a sumar con el 1 de aquí abajo, con lo que vaya directo, ¿no? Más 1. Quedaría en total igual a -1/3. Ok, el siguiente va a ser este. Entonces, multiplicamos -1 por 1, quedaría -1, más 1, y si logramos el 0 que tanto queremos. El siguiente, vamos a multiplicar -1 por 0 es 0, más 0 pues es 0. Ahora, el siguiente es -1 por -1/3, sería 1/3. Más 0, pues quedaría 1/3. El siguiente es -1 por 0, 0, más 1, quedaría 1. Y por último quedaría -1 por 2, quedaría -2, más
3 sería 1. Y así aplicamos en las dos filas restantes. La tabla ya lista, tenemos que hacer el paso número 6, que es la condición de parada. Esta, como lo mencioné en un principio, la condición de parada nos dice que tenemos que verificar si en el lado derecho, en la columna de solución, hay un número negativo aún, tenemos que seguir con el problema. Y si no hay ninguno, quiere decir que ya el problema está solucionado. Entonces, pues vamos a analizar la tabla. Nos vamos a la columna derecha y vemos que todavía existe un menos 1. Entonces, esa va a ser la variable saliente. El menos 1. Volvemos a aplicar lo que fue el paso 4. Entonces, aplicamos la condición de factibilidad. Ahora vamos a hacer la de optimalidad. Realizamos la siguiente tabla. Al final va la razón, va la de Z aquí y aquí va la de S1. Y aquí vamos a agarrar las variables no básicas. En este caso, ¿cuáles serían las variables no básicas? Pues las que no estén aquí, que sería x1 y S2. Ok, x1 y S2, que en el Z es menos 1/3, en el C1 es menos 5/3, S2 es menos 2/3 y menos 1/3. Ok, ahora, lo que dice esta condición, recuerden que tienen que ser negativos para realizar la razón. Entonces, si cumplen que son negativos, entonces lo hacemos. Igual a 2. Entonces el más chiquito da como resultado que es x1. Esa sería la variable entrante entonces. Bien, ahora para realizar la tercera tabla tenemos que volver a dibujar la tabla y ponemos todos los elementos, ya sean no básicos y los básicos, y aquí ponemos ya los que son básicos, que es la Z, es el S1. Recuerden que se cambia por la variable entrante, que es x1, y luego dice que es x2 y S3. ¿Ok? Ok, ya que tenemos la tabla así, tenemos que aplicar lo de Gauss-Jordan. Entonces, recuerden que el primer paso de Gauss-Jordan era identificar el elemento pivote, y es donde se intersecciona la variable saliente y la variable entrante. Entonces vamos a dividir todos los elementos de la fila pivote entre el elemento pivote. Así quedaría nuestra nueva fila pivote. Ahora pasamos al segundo paso de Gauss-Jordan, que es, recuerden que tienen que hacerse 0 los elementos que estén abajo y arriba del elemento pivote, que es este. Entonces tenemos que poner el coeficiente de cada fila, pero con el signo contrario. Vamos a empezar con la fila de Z. La fila de Z es aquí dice menos 1/3, entonces aquí va a ser 1/3. O sea, porque tiene que ser el signo contrario. Ok, entonces, 1/3 por 1, pues 1/3. Más lo que tenga la fila y la columna de S sería menos 1/3 y da 0. Quiere decir que sí cumple con lo que queríamos, que era hacer 0 lo que esté en abajo y arriba de este elemento. Pasamos al siguiente número, que es este. Multiplicamos 1/3 por 0, es 0, más 0
es 0. Ahora, 1/3 por menos 3/5 1/3 por menos 3/5 es igual, es negativo, porque menos por más es negativo. 3 por 1, 3, 3 por 5, 15, que quedaría menos 1/5. y sumamos lo que haya en la fila de S1 que es 0, entonces quedaría menos 1/5. Bien, pasamos al siguiente que es 1/3 por 1/5. Da como resultado un quinceavo. Le sumamos lo que haya aquí, que es una resta, entonces quedaría 1/15 menos 2/3 es igual, vamos a ver. Ok, muy bien, entonces nos quedamos en que en la resta de 1/15 menos 2/3, pues hacemos lo que es la suma o resta de fracciones. Que es multiplicar lo de abajo, 15 por 3, 45, lo multiplicas así cruzado, que es 1 por 3, 3, menos, o sea, porque es el signo que se está tratando, 15 por 2 son 30, entonces quedaría menos 27 46, y eso sería igual a Menos 3/5. El siguiente, pues multiplicamos 1/3 por 0 y se le suma el 0 de aquí, pues nos da 0. Ahora vamos con el siguiente que es 1/3 por 3/5 nos da 1/5. Y luego 1/5 más 4 que sale acá, pues nos da 21/5. Y este procedimiento pues lo realizamos con las demás filas. Bien, así quedó la tercera tabla. Entonces recuerden, tenemos que pasar al paso 6, que es pues verificar que la columna derecha sean todos positivos, y pues nos podemos dar cuenta que sí son positivos. Entonces hemos encontrado una respuesta que es factible. Recuerden que en la condición de pues, minimización nos dice que el renglón de Z debe de ser todos negativos. Entonces checamos Z y nos damos cuenta que sí, efectivamente son negativos, y aquí no hay ningún negativo, o sea, todos son positivos. Entonces nos damos cuenta que este problema ya está resuelto de manera óptima y de manera factible. Bueno, al tener ya